Bueno, decir conflicto en el Medio Oriente es hablar de una gran complejidad antiquísima que da lugar a la desesperación y al mismo tiempo a la desesperanza. La paz tiene que ser un objetivo irrenunciable para todo el planeta. Este jueves 3 de octubre el ejército de Israel señaló que atacó la sede de inteligencia del Hezbollah en Beirut, al tiempo que amplía sus advertencias de evacuación en el sur del Líbano, incluida una zona de contención declarada por la ONU tras la guerra de 2006, lo que indica una probable extensión de su incursión terrestre. Irán advierte que cualquier país que ayude a Israel en un ataque será un objetivo legítimo. Y también la advertencia fue dirigida a los Estados Unidos, el mayor aliado de Israel, que señala que se encuentra abordando con el gobierno de Benjamín Netanyahu una posible respuesta a Teherán. De hecho, eso es noticia. Y por supuesto no podemos conformarnos ante estos escenarios que estamos compartiendo en este momento con las imágenes de televisión. Bueno, tiende a hacerse más complejo. Este conflicto entre Israel, Palestina, ahora las variables del Líbano, de Irán, y vamos a conversar con Iván Rojas Álvarez, internacionalista, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COBRI, estudiante de doctorado de Historia. Iván, siempre interesante contar contigo. Gracias, buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Bueno, por favor, tu análisis, tu descripción de esta etapa de ese conflicto. Sí, desde que el 7 de octubre empezó esta operación entre Israel y Palestina, hemos visto un progresivo escalamiento. De hecho, en ese momento, en octubre, noviembre y diciembre, hablamos bastante de qué pasa si se extiende al Líbano. Se conversó mucho en enero, en febrero, se siguió hablando qué pasa si se extiende a otros países. Y ya estamos viendo que se ha extendido a otros países. Uh-huh. Mira, Recordemos que al final Hamas, Hezbollah, los Houthis en Yemen son todos partes de una red de apoyo, Hamas quizás en menor medida, de la cual detrás está Irán, que la llamamos el axis de la resistencia, o ellos así mismo la llaman. Entonces, aquí no estamos hablando de acciones aisladas, estamos hablando de Israel enfrentándose a un conjunto específico de enemigos, con excesiva violencia, sí, y respetando algunos de los cánones de la guerra, sí. Y ese también es parte del problema. Iván, fíjate, Iván, desde el esencial componente humano doloroso que tiene esto, y desde ¿Me cualquier... escuchas? Sí. Mira, te vine escuchando como con interrupciones. ¿Tú me escuchas bien? ¿Me escuchas fluido? ¿O prefieres que intentemos la comunicación de Te estoy nuevo? escuchando. ¿Tú me escuchas bien? Yo te estoy escuchando bien en este momento. Y yo también. Bueno, sigo. Dentro de este drama, fíjate, ahora se incorpora en el escalamiento, como tú lo dices, Líbano. Oye, la población civil territorialmente, ¿cómo va quedando en esto, en el medio de un escenario impredecible en la extensión? Es decir, ¿dónde hay que poner la vista en la perspectiva? Porque lo quiero decir con mucho respeto, pero es lo que se dice con preocupación. Oye, nadie quiere sufrir una tercera guerra mundial. Es complicado que llegue a esos niveles. Sé que mucha gente cuando ve los cohetes saliendo de Irán hacia Israel, habla de la potencialidad de que se escale aún más el conflicto, pero eso es muy complicado. Especialmente porque esas respuestas de Irán no terminan llegando a ningún sitio. Israel está preparado para defenderse y más bien dejan en evidencia las limitaciones que puede tener Irán. O a lo mejor, y es una posibilidad también, Irán podría responder con más fuerza, pero no lo hace porque Irán tampoco quiere un conflicto contra Israel y por extensión contra Estados Unidos. Una de las claves cuando la gente habla de esto de la Tercera Guerra Mundial es pensar en estos estados en verdad quieren estar en una Tercera Guerra Mundial. Nadie quiere estar en una Tercera Guerra Mundial. Rusia, que es una de las fuerzas militares más fuertes del mundo,
hemos discutido bastante en tu programa, está en una situación económica, social, política muy complicada solo por estar en lucha con Ucrania. Entonces imaginemos un estado como Irán, muchísimo más débil que Rusia, contra Israel y Estados Unidos. No, no es algo que estén buscando. Y Hezbollah y Hamas tampoco tienen la capacidad de encender un conflicto global. Entonces yo siento que esos llamados siempre son exagerados. Lo que no es exagerado es la pérdida de vidas humanas que estamos viendo. Y por más legítimos que sean los objetivos que tiene Israel, porque para mí atacar a un grupo terrorista es un objetivo legítimo, la pérdida de vidas humanas Ujú. no es legítima. No podemos sencillamente llamarla daño colateral. Eso no está bien. Y ese es el problema que Israel se ha venido enfrentando, que su respuesta ha sido desproporcionada. Oye, Iván, Estados Unidos próximamente tendrá elecciones presidenciales. Esto es una papa caliente para muchos en el planeta y particularmente para los Estados Unidos. Dentro de este escenario, ¿cuáles son las dos vertientes posibles? ¿Cómo se plantea la encrucijada con respecto a este tema bélico en el Medio Oriente de ganar Trump o de ganar Harris? Lo interesante es que al menos los demócratas tienen una visión, digamos, un poco más, no voy a llamar neutral, pero más balanceada, en sentido que sí, siguen apoyando a Israel, no van a dejar de apoyar a Israel y defenderlo y venderle armas, pero al menos han presionado a Netanyahu por un cese al fuego, al menos han presionado a Israel para que modere sus ataques, mientras que el presidente Trump estaría mucho más comprometido. Él fue el presidente que por fin hizo ese movimiento de mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, que fue es simbólico, pero es algo que muchos presidentes no habían querido hacer. Y el Partido Republicano, sobre todo el presidente Trump, está muy comprometido con la alianza con Israel. Recordemos que los que están en contra de la alianza de Estados Unidos e Israel están, digamos, a los extremos de ambos partidos. La extrema derecha y sobre todo la extrema izquierda, que ha sido muy crítica de los demócratas en este momento y han amenazado con boicotear la elección y no votar por los demócratas, lo cual a mí me parece es un error táctico muy grande por su parte. Bueno, Iván, gracias por el análisis. Nos mantenemos muy atentos y pronto volveremos a conversar. Siempre bienvenido. Fuerte abrazo. Un abrazo, Eduardo. Hasta luego. Iván Rojas Álvarez, internacionalista, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COVRI, estudiante de doctorado de Historia. Tiene pupitre. Volveremos.